Hola amigos, les saluda Marvin de Cuéntame Más y hoy tengo la oportunidad de conversar con Gabriela González, una profesional de la imagen, coaching, terapeuta y entre tantas actividades que realiza Gabriela. Hola Gabriela, bienvenida, qué gusto Hola, saludarte. hola Marvin, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Gabriela, hace poco vi una entrevista por ahí que te hicieron y realmente me interesó mucho también darle una continuidad. Me encanta ese tema y hoy me gustaría que nos hablaras un poquito también de las almas gemelas y es de las llamas gemelas primeramente, porque la entrevista habla de eso, de las llamas gemelas. Me interesó, me llamó mucho la atención y hoy quiero que nos cuentes qué son las llamas gemelas. Wow, vale, gracias, me encanta que empieces por ahí porque, mira, es curioso, nunca en mi vida pensé hablar de esto. Primero, me había prometido a mí misma que nunca iba a hablar de algo íntimo y mira, pues llegó su momento y bueno, por algo sería, ¿no? Y lo segundo, nunca pensé que llegara a hablar de ese tema que había afectado tanto mi vida y que yo lo había venido trabajando 7 años ya, ¿no? Digo, bueno, pero si se dio es porque tenía que darse, porque debe ser por algo y a alguien le puede ayudar, Claro. ¿no? Y supongo que por ahí va. A ver, la diferencia. ¿Qué es una llama gemela? A ver, Ese término yo realmente no. empecemos por los tipos de contratos que hay más o menos en este tipo de que hablamos entre una relación y una conexión. Podemos hablar de almas afines, podemos hablar de conexiones kármicas, podemos hablar de almas gemelas y de llamas gemelas, ¿vale? Y va así como en ese nivel, ¿no? Bueno, cuando hablamos de un alma afín, es cuando tú ves a una persona y ves un reconocimiento instantáneo, pero de algo que te produce paz, serenidad, una sensación de estar en casa, una sensación que ya conoces a esa persona de otra vida, o si crees en otra vida, ¿no? O no sé, una familiaridad única, indescriptible, y todo es bonito y armonioso, ¿no? Y quizá si esas personas llegan a tener una relación, se vive de manera armoniosa, bonita y en continuidad. Y puede ser que llegue a haber un proceso donde hay un inicio y un final, pero hay un aprendizaje concreto. Viene a hablar contigo, a transformarte en alguna manera, pero a hacer un trabajo concreto y ya está, ¿no? Mientras que la relación kármica se vive más desde, wow, ves a esa persona y la conoces y te quieres unir con ella y una cosa así, que sientes como esta es la persona y así, pero con el tiempo pasa como esa parte más emocional, más salvaje del ser humano, y ya luego empieza a ver como la realidad y ya no es lo mismo, ¿no? Y empiezas a ver como que te está detonando los patrones, las cosas fuertes, las cosas kármicas, ¿no? Las cosas ocultas en ti y todo eso que no querías ver, no querías trabajar y ahí está. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como es algo kármico, sí que viene a darte un aprendizaje fuerte, transformar tu vida, pero casi que lo vives en negativo porque lo que estás viviendo es una toxicidad. Estás sanando una toxicidad de ti. ¿Vale? Esa sería como la primera diferencia, porque muchas veces las personas confunden Quizás por eso a el las tema llamas gemelas, kármico, ¿verdad? sí, a las llamas gemelas con los contratos kármicos, ¿vale? Bueno, pasemos a las almas gemelas. Las almas gemelas, a diferencia de la llama, sería, bueno, hay dos teorías. Hablan de que en una teoría las almas gemelas son dos almas, ¿no? Que se encuentran, se reconocen y ya está. Pero luego hay teorías que hablan de que el alma gemela es como la misma alma que se puede dividir en multipartes, ¿no? Y cuando encuentras a esa persona, estás encontrando una de tus partes. Entonces, por eso todo fluye natural, bonito, bien y así. Entonces, es como el reconocimiento de ti mismo, pero también de manera bonita, o sea, de manera armoniosa. También pueden llegar a ser pareja, pero no necesariamente, porque alma gemela se dice que puede ser tu perro, puede ser tu gato, puede ser tu hermano, tu madre, tu padre. Entonces, no siempre es una relación de pareja. Entonces, mientras que en los contratos de llama gemela
La llama gemela sí, la atracción sí es como de pareja, siempre. Y la llama sería que, mientras que el alma sería multiparte, la llama sería solo dos partes, o sea, solo se divide en dos lados. Por eso es que se dice que uno se lleva el yin y el otro se lleva el yang. ¿Qué pasa? Que, a ver, eso es como muy místico, ¿no? Muy místico, holístico y esotérico, como digo yo cuando me presento. Pero, a ver, puede ser que si lo asentamos a tierra, porque también es verdad que cuando hablamos de estos términos la gente piensa que estamos hablando pues, de cosas absurdas, ficticias, irreales, no sé, ¿no? Le gusta como asentarlo a tierra. Llevándolo a tierra podemos decir que es como que esa persona viene a ser el espejo perfecto en el que te mira, te reconoce y ves todas tus heridas. O sea, viene a trabajarte las partes tuyas que siempre has negado, que siempre has ocultado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar ahora de manera psicológica? Yo siempre recomiendo, de hecho en el libro lo pongo, el proceso de individuación de Carl Jung. ¿Por qué? Porque cuando haces tu trabajo, haces tu proceso, te entiendes, te reconoces y por fin empiezan a caer las máscaras para que tú aceptes tu verdad, tu realidad y empiezas a trabajar desde ahí. Por eso es que se habla de una muerte y un renacer. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con la llama gemela que vendría a ser el pedazo de tu alma, la otra mitad de tu alma, empiezas a ver que todo lo que tiene ella, todo lo que es lo que tú eres en esencia, pero no lo reconoces, no lo puedes ver porque nunca lo has trabajado, no lo tienes integrado en ti. Y a la otra persona le pasa lo mismo, ¿no? Viceversa, pero en el sentido diferente porque el uno es espiritual y el otro es bien material. El uno se quedó con la espiritualidad y el otro se quedó con la materialidad. Entonces, uno funciona bien en la parte espiritual y uno funciona bien en la parte material, pero no son iguales, son totalmente opuestos, totalmente diferentes, porque la parte que se queda con lo espiritual es lo que se llama la divina femenina. La divina femenina, o el divino femenino, ¿no? Porque puede ser hombre o mujer, se queda con esa conexión, o sea, puedes tener temas sensoriales, temas telepáticos, puedes recordar escenas si es que, como digo, crees en otras vidas, de otras vidas, puedes tener déjà vu, todo esto, y puedes sentir todo, puedes testar el ambiente con tu cuerpo, sientes todo, entras por ejemplo aquí y puedo testar si hay buena vibra, buena energía, si me gusta o no me gusta, si me afecta o no me afecta. Entonces somos tan sensibles, podemos pasar por personas paz, ¿no? Personas altamente sensibles, porque podemos leerlo todo, con nuestro cuerpo lo testamos todo, ¿vale? Entonces vivimos como en otra realidad, fuera de 3D, vivimos en otra realidad y a veces es muy difícil de comprender, mucha gente no nos entiende, o sea, nos ve raro, pero es una realidad que creo yo que si se ha dado también estos momentos que yo empiezo a hablar de eso, es porque creo que hemos llegado a un momento de la evolución donde ya hay que sacarse por las máscaras y reconocer las cosas reales, ¿no? Esta es una realidad, es algo que siempre ha pasado y que ya es hora de reconocerlo, de ponerle nombre, asentarlo y decir, bueno, pues hay personas diferentes, ¿no? O sea, hay personas que sentimos, que reconocemos, que podemos ver. Yo en el vídeo este que tú dices, yo directamente nombro a las cosas por su nombre, porque yo he reconocido desde el primer momento eso, ¿no? O sea, desde el primer momento. Puedes ver a la persona, sabes si las conoces, sabes si has trabajado con ella, puedes ver que con quién tienes trabajo que hacer en esta vida, ¿no? Y fíjate que es curioso porque muchísimas veces sabes que lo que viene con esa persona es algo kármico, es algo que hay que arreglar y perfeccionar en ti, y aún así, sabiéndolo, sabes que tienes que atravesarlo, sabes que tienes que ir por ahí, porque en eso reside tu crecimiento. Sí, bueno, esa es una pregunta que también quería luego hacerte. Nos queda claro, es la diferencia entre alma y llama gemela, que la llama gemela sí está más enfocada a pareja, ¿verdad? Sí. Y
que Sí. el alma gemela es independiente, puede ser un ser querido, una amistad, etcétera. No necesariamente es el tema de pareja o el tema Sí, del romanticismo, ¿verdad? Y sí. eso para mí sí es nuevo y de verdad por eso creo que me interesaba mucho este tema, hablarlo, porque me quedé con muchas dudas, la verdad, al escuchar esa entrevista y me surgieron varias preguntas y entre ellas, primero, ¿cuál era la diferencia de una a otra? Sí. Eh, y la siguiente pregunta es, ¿en qué momento yo puedo o alguien puede tener la seguridad que se ha encontrado con un alma o con una llama gemela? Vale. Va a depender muchísimo de tu sensibilidad y de tu verdad, de la forma en la que tú afrontas las cosas que te pasan en la vida. Porque muchísimas veces puede ser que tú veas algo, lo reconozca, tu cuerpo lo teste y lo reconozca, pero tu mente no quiera reconocer, ¿no? Entonces, eso es muy personal. Pero, a ver, estas son vivencias espirituales. O sea, ya tenemos que, como digo, ponerle nombre a las cosas y reconocer la verdad. Nosotros tenemos un cuerpo físico que vive situaciones físicas, pero también somos espíritu. Otra parte de nosotros es espiritual. Y esa parte, no, desde que vivimos en un mundo muy masculino, muy lógico, racional, la vamos negando. Pero es una realidad. Fíjate que cuando te encuentras con este tipo de personas, tu cuerpo lo reconoce, pero tu mente nunca quiere aceptar si tú no eres una persona abierta en ese sentido. Entonces, tu cuerpo lo va a reconocer y tu mente va a tardar en asimilar o procesar lo que ha pasado y te va a costar reconocer, pero vas a terminar reconociendo con el tiempo que esa persona vino y que a partir de ahí, si es una llama gemela, a partir de ahí tu vida cambió para siempre. Si es un alma gemela, vas a reconocer que a partir de ahí hubo como una armonía, una cosa, una conexión que era diferente a lo que habías vivido y que vino a acompañarte quizás en un periodo de tiempo, porque como digo, puede ser cualquier persona, puede ser tu abuelita que ya murió, puede ser tu catedrático que te ayudó a sacar la tesis, una cosa así, pero te ayuda con un tema concreto en tu vida donde todo se vuelve armónico y se trasciende en ese sentido, pero el aprendizaje te deja como un sabor dulce porque es algo que fluye, natural y O sea que bonito. las almas gemelas siempre va a ser algo positivo. Es que las dos cosas son positivas. Lo que pasa es que el alma gemela te confronta, pero hasta ahí, hasta un límite. Y depende de ti mucho si te has transformado, si has usado la experiencia para transformarte o no. Mientras que una llama gemela viene a romperte la vida. Viene y te cambia la vida de entrada porque empieza a destruirse toda la máscara. O sea, cuando hablamos de la parte de la máscara, que también me lo preguntan mucho porque no entienden cuando hablo de sombra, de proceso de individuación y de máscara, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que llegamos a un momento de nuestra vida que hemos visto la verdad pura y dura delante de nosotros y toca empezar a deconstruirse, a que caigan las máscaras, porque la verdad es tan fuerte, es tan evidente y se te puso al frente que ya no puedes seguir negando esa verdad y tienes que empezar a destruir las máscaras de ti, que el ego piensa que se está destruyendo, uno que se está muriendo, pero lo que se está destruyendo son las máscaras, son las caretas que hemos ido inventándonos a lo largo de nuestra vida para protegernos de las situaciones que nos hacían daño, que no nos gustaban, o del mismo ego donde quedábamos un poco que no era de nuestro agrado, ¿no? Entonces creábamos la careta, nos poníamos la máscara y empezábamos a ser las personas que fingíamos ser. Pero de pronto, cuando aparece esta verdad y te golpea tan fuerte, eso empieza a destruirse y lo único que puede emerger de ti es la verdad. Entonces ya no puedes seguir fingiendo, porque aunque lo intente, y en el caso del divino masculino lo intenta muchísimo, porque como ya digo, es la parte material, ya no puedes. Ya no puedes porque hay algo que vino, te confrontó contigo mismo y te rompió las bases donde todo tu castillo de naipes empieza a destruirse, ¿no? Entonces, el caso de la divina femenina es al momento del abandono, porque lo sientes que muere, ¿no? Es como me digo, como que muere un pedazo de tu alma.
y lo que empiezas a hacer es reconstruirte, pero ¿cuándo? Después de pasar lo que los místicos llamamos la noche oscura del alma, ¿no? A ver, no es un tema que nos inventemos nosotros, es un tema que lo sacó San Agustín, ¿no? San Agustín habla de la noche oscura del alma, pues la divina femenina vive la noche oscura del alma al comienzo, cuando se da el abandono. El masculino lo vive mucho después. Porque ¿qué pasa? Fíjate, ya esto es independiente de lo de las llamas gemelas. Cuando uno pone la atención en algo, el sistema reticular pues está enfocado en eso, por lo tanto es normal que la divina femenina vea sincronicidades, numerológicas y todas estas cosas, pero asentándolo a tierra, es normal, ese sistema reticular está enfocado en eso, pues va a haber puras situaciones esas como a ti, como hombre, te gusta un coche amarillo, pues lo ves en todas partes, porque lo quieres comprar, o sea, lo quieres conseguir, eso, entonces pasa así, entonces es tanta esa obsesión que se tiene, que llega un momento en que colapsa, ¿no? Y cuando colapsa es cuando ya mueres en alma y empiezas este proceso. Del otro lado, a lo que quería llegar, cuando estás en esa obsesión, tu energía no está centrada en ti, está centrada en el otro, por lo tanto le estás dando. Él tiene su energía más la tuya y todo en la vida le va perfecto. Sube para arriba porque tiene un chute, una carga doble de energía y la vida es fantástica. Entonces mientras la divina femenina está hundida en la noche oscura del alma, él está a flote, los negocios le van de maravilla, porque él se mueve perfecto en la vida material, en la vida terrenal, ¿no? Entonces es así. A la medida en que vamos levantando de acá, pues esto se va hundiendo porque la energía vuelve a mí y yo crezco y yo florezco y aquí se hunde porque no hay trabajo. Si la persona logra trabajar, pues él llegará al equilibrio donde queda a la mitad. Y la idea del trabajo conjunto, porque esto es algo que hemos pactado, ¿no? Como decíamos, podemos pactar contrato kármico, alma gemela, llama gemela, lo que tú quieras. Pero el contrato aquí es concreto. Cuando yo estoy abajo, el otro está arriba. Cuando yo estoy arriba, el otro está abajo. La idea es llegar al equilibrio, ¿no? Hemos pactado esto para que los dos encontremos el equilibrio, volvamos a nuestro centro y cuando estemos los dos en nuestro centro, el trabajo está realizado, sea si luego va a haber unión o no, eso es independiente. Aquí lo importante, que creo yo, que es con lo que se debe quedar la gente es con que este proceso, independientemente, como dice Dani Áñez, de Nacidos para Brillar, es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque la idea es que tú llegas a tu centro y es fantástico porque te sientes completo, descubres que ya eres completo, que no necesitas al otro que venga y que te complete. Y el otro tiene que llegar al mismo equilibrio. Lo que pasa es que en el camino nos trabajamos cosas diferentes porque somos diferentes, trabajamos, funcionamos desde un lugar diferente del cerebro, ¿no? Uno es lógico racional y el otro es más emocional, pero ambos estamos en desequilibrio, tenemos que llegar al equilibrio. Entonces, otra vez, asentándolo a tierra, todas las personas tenemos que hacer este proceso nosotros. O sea, no podemos solo funcionar con el lado racional y tampoco con el lado emocional. Debemos llegar al equilibrio para que nuestras decisiones, no es todo lo que hagamos en nuestra vida esté en equilibrio, ¿no? Y sea real y sea por sobre todo algo que cuando lo haces, lo sientas, lo vivas desde tu verdad, ¿no? Porque luego, si eres muy racional, luego te estás dando cuenta que estás dejando algo dormido de ti, entonces no eres 100% pleno. Y de la parte emocional también, porque la divina femenina tiene el problema de como ser muy emocional, somos patéticamente horribles en todo lo que es material. Nos cuesta muchísimo sentar a tierra, nos cuesta muchísimo lograr la estabilidad económica, que es algo que venimos a trabajar. Mientras que del otro lado eso es lo fácil, pues esto es su naturaleza, ¿no? Entonces lo que les cuesta es conectar con su divinidad, entender que somos seres divinos viviendo experiencias humanas y no al revés. Entonces, ese término me interesa mucho. Yo lo escuché una vez y decía, entonces es al revés, no somos, bueno, el término que tú dices es somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, ¿verdad? Y suena muy interesante realmente porque lo vemos siempre del otro lado, o sea, si somos seres humanos y que
no todos, pero viven experiencias espirituales, ¿sí? Entonces, como darle un giro es muy interesante. Fíjate que estamos tan dormidos que nos hemos olvidado, ¿no? De quiénes somos y de a qué vinimos a este mundo. Pero somos chispitas de luz, somos chispitas divinas, ¿no? Y lo que venimos es en realidad a recordar, porque todo esto ya está en nosotros, solamente tenemos que recordarlo. Entonces, en este tipo de pactos de alma, ¿qué es eso? ¿No? Yo pacté con esta persona que venga a recordarme quién soy. Entonces, yo hago el reconocimiento primero, pero seguramente un poquito después lo hará él, porque funciona así. Dicen que la femenina, como es la parte espiritual, es la que va como que lleva el timón. ¿Por qué? Porque está más despierta la conexión de lo que somos, ¿no? Porque mira, la divina femenina, como es la espiritualidad, es el yo soy, ¿no? Y el divino masculino, como es la parte material, es el yo tengo. Yo hago, yo tengo. Entonces, yo vengo a trabajar el yo hago, yo no tengo, yo hago y yo tengo, porque es una cosa que no conozco, no sé, me cuesta mucho funcionar en la materia. Mientras que el otro debe reconocer que él es antes de tener y hacer. ¿Se entiende? El trabajo por eso es diferente, ¿no? Porque se tiene que mirar desde otro ángulo, porque somos personas completamente diferentes que funcionamos con una lógica diferente, ¿no? Con una parte del cerebro totalmente diferente. Bueno, interesante, la verdad. ¿Te puede volver a encontrar la misma llama gemela 2 veces o no? Vale, a ver, ahí es interesante esta pregunta porque hay que aclarar varias cosas. A ver, encontrar a la misma llama sería que él vuelva. Sí. Vale, sí. A ver, hay teorías de que hablan de que el propósito final es la unión para hacer un propósito mayor a nivel mundial. Otro, como dije antes, es un ganar-ganar, porque el momento que ya tú vuelves a ti, a tu centro, y te sientes completo, pues ya has ganado mucho, ¿no? Porque en realidad es como que o has avanzado toda la experiencia que viniste a hacer y a lo que viniste en el mundo, o por lo menos sientas la base para empezar a florecer a eso que viniste, ¿no? En el otro sentido, ¿qué hay después de la llama gemela si es que no hay unión? No pasa nada, porque dos seres completos es perfecto, porque ya, o sea, ya en tu completitud ya puedes entrar a otra relación, bueno, una relación de manera consciente, ¿no? La idea es que ya te ha despertado, te ha trabajado tanto esa parte de ti, esa conciencia, que ya lo que viva lo vas a vivir desde otro lugar, desde un lugar bonito, porque ya no sientes que eres incompleto, ya no necesitas que alguien venga a completarte, que alguien venga a llenar tus vacíos, tus huecos, ¿no? No hay nada de eso. Entonces, la idea es que con quien te encuentre ya se encuentra con una persona completa y consciente y presente, donde todo va a funcionar bien, porque la elección es desde otro lugar. Estás eligiendo a esa persona por lo que es y no por lo que tú quisieras que sea, ¿no? Estás reconociendo que es una persona humana con sus defectos y virtudes, y ya está. Entonces creo yo que es bonito llegar a este momento, porque la elección tanto para ti como para el otro está bien, porque es desde otro lugar, ¿no? Muy bien. Bueno, no te voy a preguntar si te volviste a encontrar, porque ya es un tema muy personal, pero muy bien, sí, de verdad tengo esa curiosidad, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante para mí y que realmente, como te digo, yo nunca lo había escuchado. Sí, escuché siempre de almas gemelas, pero llama gemela me llamó tanto la atención. ¿Qué es? ¿Verdad? Así es que seguimos aprendiendo. Fíjate que desde Platón hay testimonios de que hablan, ¿no? De qué es el concepto de llama gemela, pero yo no sé si por las traducciones o por lo que sea, dice alma gemela, pero el contenido es de llama gemela, ¿no? Y hablamos desde el comienzo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde que el hombre empezó a pensar, le dio un sentido a eso otro que no podía explicar,
¿no? Porque si Platón habla ya de estos términos, es porque toda la vida hemos estado aquí, ¿no? Toda la vida hemos estado en la Tierra y hemos estado haciendo el trabajo. El tema es que con la evolución del ser humano también todo esto ha evolucionado y se entiende desde otro lugar, desde otra manera, ¿no? Que es una cosa que antes no había o que no se reconocía o que no se le ponía palabra para cuando lo vivías, ¿no? Pero ahora es totalmente diferente, ¿no? Porque ahora, como digo, hemos llegado a un punto en la evolución humana donde ya hay que nombrar las cosas por su nombre y hay que reconocer lo que nos pasa, lo que vivimos, porque si estamos viviendo cosas paralelas a la realidad es porque esto también es una realidad, aunque no la quieras aceptar, ¿no? Y por sobre todo yo creo que es importante reconocer que hay personas o momentos que te cambian la vida y ya está, y fantástico. Lo que hay que agradecer es que haya pasado para que se haya dado tu transformación, que es lo importante, ¿no? Exacto, así es. Siempre existe la posibilidad que no pase, que nunca Vale, suceda. vale. Si crees en otras vidas, se entiende que según tu grado de evolución y tu nivel de conciencia la vas a encontrar, ¿se entiende? Entonces, si no es en esta vida, porque hay muchísima gente que no tiene ahora una gemela y no tienen por qué tenerla, está en otro momento de su vida o decidió venir a hacer otras cosas, a trabajar otras cosas o trabajarse esos despertares, esa evolución ahora, pero con otros temas. Yo lo decía en ese video, en esa entrevista que me hicieron, lo decía, algunas personas pactan su despertar por la muerte de un ser querido, otras lo pactan por padecer una enfermedad que te postre en una cama donde te deje tan limitado, ¿no? Físicamente, para que tú ya te ocupes de lo importante que es tu vida, ¿no? Te ocupes de ti. Entonces, a partir de ahí, pues empiezas a reflexionar y cambias, y aunque te fueras, porque en muchos de estos casos hay muerte, aunque te fueras, te vas con otro nivel de conciencia, ¿no? Al final de tu vida has entendido el propósito de esa misma enfermedad, que viene a ser un bien en vez de un mal, como se lo ve, ¿no? De entrada. O sea, mucha gente solamente por escuchar la palabra cáncer ya se trauma, ¿no? Pero creo yo que lo que hay que entender es que esto vino primero porque nosotros hemos pactado eso, y segundo porque es la manera en que nosotros decidimos que íbamos a afrontar la vida a partir de ahí, a partir de ese reconocimiento de que no somos eso. Esa es la materia, es la que está viviendo eso, pero yo soy algo más grande que eso, y a partir de ahí empezar a reconocer, ¿no? A crear esa conciencia de reconocer eso y trabajarlo, pues, ¿no? Para que nos vamos siempre un poquito mejor de lo que vinimos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, muy bien. Gabriela, me surge la pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo le puedes tú ayudar a alguien a vivir esta etapa en el momento que se encuentra su llama gemela? Fíjate que esa entrevista que viste me la hicieron en el invierno, ¿no? Y yo digo ahí que como que no, en ese momento no me sentía como preparada para hacer este tipo de acompañamiento, ¿no? Porque claro, uno va viviendo etapas en su vida y cada una le va enseñando algo, ¿no? O sea, en ese momento yo no estaba como tan completa en ese sentido, pero bueno, ahora estamos casi verano, y noto el cambio, ¿eh? Esta es una evolución constante, diaria, y se siente mucho. Ahora, desde el lugar en el que me encuentro, sí considero que sí que puedo acompañar, por lo menos con la palabra, ¿no? A este tipo de personas que está a las personas que están experimentando este tipo de vivencias en su vida. Y lo primero, creo yo, es entrar en calma, aquietarse y reconocer que te ha pasado algo que viene a transformarte la vida. Aceptarlo, por supuesto, aceptarlo, y a partir de ahí empezar a hablar con tu cuerpo, porque si empiezas a hablar con tu cuerpo y calmas tu sistema nervioso, tu sistema reticular puede llevar el control en este sentido. O sea, calmas el cortisol, calmas todo lo que maneja
el cerebro reptiliano, ¿no? Que vienes a la defensa, el ataque, ¿no? El choque, o sea, todo lo que está en tensión de tu cuerpo, lo calma, empiezas a calmarlo, empiezas a decir, esto está pasando, esto es real, esto viene a aportarme algo grande en la vida, y no al revés, no estar así como rígido, en constante tensión e intentando controlar algo que no puedes controlar. O sea, esto es más fuerte que ti porque se trata de algo espiritual, no de algo humano ni mundano que puedas controlar. Y de hecho esa es una ilusión del ego. No hay nada que puedas controlar en tu vida, porque nada depende de ti. La vida es vida y fluye. Tú tienes que empezar a vivir y a fluir con ella para que todo vaya bien. Entonces eso, ¿no? Intentar aceptar, reconocer, trabajar con tu sistema nervioso, hablarle a tu cuerpo y decirle no pasa nada, no tengas miedo, toda la programación que traemos es ancestral, tenemos el miedo, andamos a la defensiva, hablamos desde el control o la reacción y no es real porque no es lo que hay que aportar ahora. Ahora lo que hay que vivir es una calma, una integración de ese todo, de eso que viene a enseñarte esta experiencia. Y a partir de ahí, pues, de ese reconocimiento y de esa aceptación y de ese control del cuerpo, o sea, o descontrol, ¿no? Que fluye natural, empezar a ir aceptando y digiriendo lo que está pasando y entender cada cosa que me transmite el otro, qué me viene a enseñar o qué viene a trabajarme a mí. Puede ser unas vivencias, unas creencias, unos patrones heredados, puede ser tu mismo carácter, temperamento que viene a dominarte, a controlarte, o sea, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Los patrones de conducta es lo que más se debe trabajar y controlar en esta situación, porque viene para eso, viene para confrontarnos y hacernos cambiar eso que no queremos cambiar en nosotros. Por eso es que cuando hablamos de la sombra hablamos de todo lo reprimido, todo lo oculto, todo lo que dejamos para después, algún día lo haré, todo eso está en la sombra. O nuestras reacciones inconscientes donde queremos algo que también los deseos no cumplidos están ahí, o donde decimos esto no lo acepto, no lo quiero y no lo quiero ver, ¿no? Eso que no lo quiero ver, todo eso está ahí en la sombra. Entonces esto llegó para trabajar la sombra y ya está. A partir de ahí lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Tiene algo que está ahí oculto en la sombra, pues a trabajarlo. Si esa persona, que en el caso de la divina femenina, me produce, me desencadena todo lo que sería la parte del apego ansioso, de la dependencia emocional, del querer controlar algo que no puedo controlar y todo lo demás que saque, porque te trabaja muchísimo la autoestima, que normalmente la tienes baja y no tienes ni idea por qué. Te trabaja muchísimo eso de... Por ejemplo, te trabaja mucho lo de este reconocimiento de que ya eres suficiente. No es que no eres suficiente. Te trabaja mucho esto de no soy digna de. Sí, ya eres digna de, solo tienes que reconocerlo. Y te trabaja mucho de ese merecimiento o no merecimiento que piensas tener, ¿no? Entonces es bonito porque mira, todas esas partes negativas que te afectan muchísimo a la personalidad, porque llegas a algún momento de tu vida en el que decidir cosas no puedes porque no tienes trabajado o no tienes bien fuerte o arraigada esas bases sólidas de algo en positivo de ti. Entonces es bonito por eso. Entonces qué más grandioso que alguien llegue y te recuerde que tienes que trabajar ese en ti, porque tú por ti mismo no lo has descubierto o no lo has hecho o no lo has querido hacer, aunque lo hubieras visto. Ya digo, lo que negamos también está ahí en la sombra, ¿no? Entonces, de esto desde el lado del divino femenino sería la parte más emocional dependiente, mientras que del otro lado, la parte más racional, tiene que trabajarse ese sentir, ¿no? Ese dijimos que ese yo soy, ¿no? Y ese yo soy implica
tener contacto con sus emociones, reconocer que eres más espiritual o que eres igual de espiritual que de humano, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí normalmente hay un poco más de trabajo de lo que sería el apego evitativo. No quiero ver mis emociones, no quiero tener contacto con esto que me saque del control de la materia y empezar a reconocer, pues, que eres más que esto, ¿no? O sea, creo yo que una persona vale más que lo que hace, ¿no? Que lo que puede hacer o que de lo que puede llegar a conseguir, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que empezar a sentar estos conceptos como bases sólidas para trabajarnos desde nuestra base y empezar a hacer, porque no somos, no, es como que no vivamos en la realidad, porque no asentamos lo realmente importante y es como que todo sea superficial y no vinimos a vivir vidas superficiales, vinimos a vivir vidas intensas con propósito, o sea, vinimos a hacer algo al mundo, vinimos a aportar algo. Entonces, desde esta verdad es que tenemos que actuar y reconocer que ya somos grandes por sobre todas las cosas, ¿no? Así es, muy bien. Bien, Gabriela, entonces ya para cerrar este tema con broche de oro, me encantaría que me dieras unas palabras, así como un resumen de este tema, porque también me encantaría aprovechar la oportunidad y hablar un poquito de tu libro. Vale. Vale, pues podríamos decir que cuando hablamos del término llamas gemelas, estamos hablando de un contrato de alma donde aquí lo importante no es estar a la expectativa del final. Vuelve la llama y se reencuentran y viven felices comiendo perdices para siempre. No, eso no es lo importante. Aquí lo importante es el proceso de cada uno de los involucrados. Aquí lo importante es que cada uno de los divinos, tanto la divina femenina como el divino masculino, vuelvan a su centro, reconozcan su poder álmico, su poder espiritual, donde reconocemos que somos grandes, que somos grandiosos solamente por existir, por ser hijos de Dios, por haber sido creados y que se nos haya permitido venir a vivir la humanidad, ¿no? Donde tomamos un cuerpo físico, donde asentamos a tierra y vivimos la experiencia humana como tal, ¿no? Entonces, aquí lo importante es la integración de todas las partes, entender que somos completos desde ya, entender que no nos hace absolutamente nada falta de afuera, ¿no? No nos hace falta nada de afuera, simplemente recordar, ¿no? Recordar quiénes somos y el poder que tenemos cada uno. Y si has pactado, como en mi caso, vivir esta experiencia por medio de esta unión, o sea, por medio de la ayuda de otro, para despertar de la conciencia a lo espiritual de manera doble. Aquí lo importante es eso, ¿no? Reconocer que ya eres un ser completo, que ya no necesitas del otro para sentirte completo, sino que necesitas del otro para que venga de espejo, te refleje lo que ya eres y simplemente recuerdes. Vinimos a recordar quiénes somos. Vinimos a vivir la experiencia terrenal desde toda nuestra completitud, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. Perfecto, gracias, Gabriela. Me encanta todo lo que hemos hablado y creo que ya, al menos en lo personal, me quedo con bastante conocimiento del tema, que yo totalmente estaba perdido, y hay varias cosas que ya me quedan claras y yo creo que los que también vean este video puede ser que también genere más inquietudes, pero en su momento pues haremos otra segunda parte. Hoy por hoy pues cuéntame más. Bueno, pero que se queden tranquilos también que las llamas gemelas no le están quitando la pareja a nadie. Eso sí, eso que sí. Este es un proceso que se vive de manera espiritual, de manera tanto primero consciente, pero luego primero inconsciente, luego consciente para nuestro despertar espiritual y ya está, ¿no? Es independiente de todos los procesos que se vivan y aquí no hay ni mala intención ni maldad de nadie, ¿no? Tanto el uno como el otro estamos involucrados en algo que pactamos, pero ya está, ¿no? El tema es cómo nosotros nos desarrollamos en esta vida para llegar a ese ciclo donde, ya digo, nos sintamos completos, ¿no? Que eso es lo más importante.
Muy bien. Ujú. Bueno, ahí está la respuesta más certera para que no tengan desconfianza, la tranquilidad ante todo. Ujú. Muy bien.